¿Qué es lo que hemos logrado? ¿En qué hemos contribuido al avance de México? Al terminar esta administración del Consejo Coordinador Empresarial, podemos hacer un alto en el camino Y atestiguar el momento histórico que nos ha tocado vivir. bajo el liderazgo de los presidentes de los organismos que conforman el CCE y bajo la acción responsable y comprometida de miles de empresarios mexicanos. Hoy podemos decir que estuvimos aquí, que hemos trabajado hombro con hombro, que hemos aportado a la transformación de México. Lo que nos propusimos en la firma de la Agenda por México gradualmente se cristaliza. Lograr mejores niveles de bienestar social para todos los mexicanos. Con medidas enfocadas a fortalecer el mercado interno, la inversión, la generación de empleos formales y el ahorro. De grandes coincidencias con el Pacto por México y la aprobación de las reformas. La Agenda por México se constituyó como una fuente de propuestas para una nueva etapa de nuestro país. En cada una de las reformas, el Consejo Coordinador Empresarial contribuyó con propuestas puntuales para el diseño tanto de los cambios constitucionales como de las leyes secundarias. En la trascendente reforma energética, el CCE elaboró un sólido documento de propuestas para su impulso, integró grupos de trabajo para el diseño de las 21 leyes secundarias y participó en los mecanismos de licitación para las rondas 0 y 1, entre otras muchas acciones. De la misma forma, se trabajó en cada una de las reformas, encontrando los puntos de consenso en cada caso, siempre pensando en el bien común y en el desarrollo del país. Las comisiones que integran el Consejo Coordinador Empresarial han trabajado arduamente para ofrecer resultados extraordinarios. Entre sus múltiples logros, destacamos apenas algunos. ¿Alguna vez te has sentado a pensar cómo va a ser tu futuro financiero? ¿De dónde vienen tus ingresos? ¿Cómo estarás en 10, 20 o 30 años si continúas haciendo lo que haces ahora? Quisiera que revisáramos algunas estadísticas de nuestra situación actual. El 88% de los trabajadores no les gusta su trabajo. El 99% de las personas piensa que debería ganar más dinero. Hoy, la duración promedio de un trabajo es de 4.5 años, mientras que en los 60 era de 40 años. Los trabajos están siendo automatizados, es decir, que las empresas necesitan cada vez menos personas. Actualmente, solo el 10% de los negocios tradicionales permanecen después de 5 años. Para el 2020, el 40% de los empleados van a ser temporales. La mayoría de los dueños de negocios tradicionales
trabajan más horas que sus empleados. La verdad es que nos vendieron un plan desde mucho tiempo atrás que funcionó durante algunas generaciones, pero esto ha empezado a cambiar. ¿Por qué? Este plan fue diseñado en la Revolución Industrial, en el auge de las fábricas y las empresas que necesitaban una gran fuerza laboral. Inventaron la escuela pública obligatoria, no para crear grandes soñadores ni personas creativas, sino una gran cantidad de personas que serían bien recompensadas por cambiar estos sueños por su tiempo, es decir, trabajo duro, con lo que conseguirían su jubilación en sus años de vejez. ¿Y qué pasó entonces? Estamos en una era diferente. La tecnología ha revolucionado la manera en que vivimos, incluso nos ha ofrecido nuevas maneras de generar ingresos. Vivimos la era de la información, donde se recompensa a las personas por su liderazgo, sus nuevas ideas, grandes sueños y por crear conexiones, ya sea de una persona con otra persona, un negocio con otro negocio, un producto con un negocio o un producto con una persona. La historia de México nos ha enseñado algo muy claro que todos hemos decidido ignorar. Algo que siempre ha habido, pero la mayoría hacemos de cuenta que no existe. México siempre ha sido un país dividido por clases sociales. Vivimos una desigualdad estúpidamente obvia y engañosa, donde nuestro sentido de identidad y patriotismo no es la historia de México, sino la selección de fútbol. Nuestro país nació enfermo de algo llamado clasismo, misma enfermedad que trae como síntomas el elitismo, el racismo, la corrupción, la pobreza, el neoliberalismo, el nepotismo y mil más que seguramente cualquier mexicano podría decir. Estás viviendo en un país donde si tienes acceso a ver esto, de entrada vives mejor que el 60% de la población. Donde si eres pobre, no tienes acceso ni a la cultura, ni a la educación, y el sistema educativo está diseñado para que te quedes ignorante de tu propia ignorancia. Si tú fueras pobre, ganando el salario mínimo de 73 jodidos pesos al día, de pendejo vas y gastas en libros, de pendejo vas y gastas en educación privada, cuando el hambre es canija, y cuando seguramente tienes a más personas dependiendo de esos 73 pesos al día. ¿Por qué chingados nos dan tantas ganas de largarnos de este país por buscar mejores oportunidades en otro? ¿Por qué carajo vives en un país donde la gente se está muriendo diariamente de hambre y de salud? ¿Por qué diablos vivimos en un país donde el mundo entero sabe que nuestro presidente llegó al poder mediante corrupción y tranzas y no hicimos nada al respecto? Las respuestas a las preguntas anteriores sabes perfectamente que muy en el fondo te las sabes y te importan. Si tienes coche, para empezar, ya eres parte del 20% de la población del país. O sea que 100 millones de personas no tienen lo que tú tienes. Pero eso sí, te quejas del vendedor en los semáforos, del que te limpia el parabrisas, de los baches, del tráfico, pero no te das cuenta que esas incomodidades son prácticamente un lujo. Si no tienes coche y te tienes que mover en transporte público, no creas que te salvas de ser criticado. Porque eso sí, puede que no seas parte del club de los que tienen coche, pero tu indiferencia ante los problemas sociales también son dañinos para la sociedad. Tú también te quejas de los vendedores en la calle, de los vagos, de los limosneros. Ponte a pensar, ¿va a comer una semana o va a darle de comer a su familia o va a tener que pagar las medicinas que el seguro social no le quiere dar? No es por justificar, sino por echarle la culpa a él y a la puta sociedad en la que vive, que le causa la necesidad económica de llegar a esos extremos. A veces esa gente crece aprendiendo a robar, aprendiendo a estafar, pero ¿con qué cara lo puedo juzgar yo sabiendo que yo sí tuve la educación que él no tuvo? Y que él no la tuvo por problemas económicos en su familia. ¿Sabes qué también está de la chingada? El odio tremendo que le tenemos al gobierno y a su estúpida manera de gobernar, que ese odio lo único que nos causa como sociedad es odio entre nosotros. Nos juzgamos por lo que tenemos, por lo que hacemos, por el lugar donde estudiamos, por la ropa que vestimos, por el celular que traemos, por el lugar donde vivimos, por todo. No hay cosa que no hagas, que no sea punto de partida a ser juzgado o por aquel que tiene menos que tú o por aquel que tiene más que tú. Ya no existe un sentido de comprensión y empatía social. ¿Dónde chingados quedaron las ganas de ayudarnos y de admirarnos entre nosotros los mexicanos? Tú puedes iniciar una empresa para darle chamba a la gente, puedes iniciar un proyecto social donde ayudas a la gente que tiene menos, puedes hacer lo que sea que te den ganas de hacer. Así sea simplemente ser mejor ciudadano y no hacer nada que perjudique al rato a alguien, no quedarte callado y no quedarte parado ante las injusticias, tanto de la población como del gobierno. Te recuerdo que aunque te vayas a vivir a otro país, siempre vas a ser mexicano.
siempre vas a representar este país por el resto de tu vida.